Bueno, vamos a continuar después de esta primera conferencia que nos ha dado el general Sanz Roldán. Contamos con una segunda conferencia que se titula, por favor, si guardan silencio, una segunda conferencia que se titula Los retos ibéricos. Yo creo que este enfoque es muy importante, porque si queremos y somos conscientes de que la seguridad no la podemos poner en manos exclusivamente de nuestro país, y creemos que la seguridad depende en gran medida de nuestro esfuerzo europeo, y hemos visto incluso el vínculo con los Estados Unidos, pues lo lógico es empezar por la mayor cercanía, ¿no? Las dos naciones, España y Portugal, que comparten un espacio geográfico muy singular y, por tanto, con una perspectiva también geopolítica particular, ¿no? Yo puedo decir, antes de presentar a nuestro nuevo ponente, que mi abuelo fue agregado de defensa en Lisboa. Mi padre y sus hermanos todos conocían, hablaban portugués, conocían Portugal, y desde niño siempre he oído hablar con mucho afecto, cariño de la nación portuguesa, y soy un convencido de que la relación entre España y Portugal pues es esencial, y creo además que hay camino por recorrer para que se haga más estrecha. Tenemos el caso, por ejemplo, de la energía, que nos está obligando a entendernos, porque no hay alternativa al tema. Querríamos integrarnos más energéticamente en Europa, pero no podemos, al menos lo hacemos a nivel peninsular. Pero en el ámbito de la seguridad y de las preocupaciones estratégicas, pues también tenemos que dar ese paso de trabajar cada vez más, de forma más cercana. Y tenemos, por tanto, el privilegio de contar con el exministro de Defensa de Portugal, por tanto también un hombre con una trayectoria muy importante en el ámbito de seguridad. José Alberto Aceredo López nació en Oporto, es decir, una ciudad bellísima, que visité hace poco, por cierto, y está cada día todavía más bella. Y además de político, ha sido profesor universitario, fue ministro de Defensa desde 2015 a 2018, creo. Sí. Es licenciado, máster y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, y fue director de la Escuela de Oporto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa, y es presidente de la entidad reguladora para la comunicación social. Fue presidente entre los años 2006 y 2017, y además también jefe de gabinete del alcalde de Oporto. Tiene, por tanto, un conocimiento académico y político muy importante, pues para poder reflexionar sobre estas cuestiones, pues que, como he dicho antes también en la anterior conferencia, cada vez nos preocupan más. Ministro, tiene la palabra. Mi punto de partida es de empezar con un abordaje más tradicional de seguridad, más amplio, más tradicional, pero que hoy no es suficiente. Acente en la defensa del territorio, la dimensión del espacio como el concepto fundamental para la seguridad y para la definición de la defensa, algo que viene desde Westfalia y que ha acompañado los siglos hasta casi al presente. Esa dimensión se encuentra muy claramente en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el concepto más tradicional va a ser asociado a una comunidad humana, la protección, la dimensión también de que aceptemos que hoy el concepto y los retos de la seguridad son más amplios debido, en primer lugar, a la desterritorialización del poder y a la aceptación de nuevos ámbitos operativos como el cibernético y el espacio. Bueno, puedo proponer una imagen. La imagen de las capas de la cebolla. Es decir, que cuando vamos a profundizar este análisis, vamos a comprender que los dos países están envolvidos en un nuevo concepto de seguridad que envuelve un marco multilateral, un marco europeo y un marco transatlántico. Es imposible pensar la seguridad contemporánea de Portugal y España, de ningún Estado, para ser claro, sin pensarmos
que la seguridad, nuestra seguridad, contiene una definición soberana, individual, pero muy dependiente de otros también, porque haya habido una decisión soberana de integrarnos en contextos internacionales. Podemos ver la Constitución española. Una excelente Constitución, debo decir. El artículo 8 reflexiona muy claramente este abordaje más clásico. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía, muy bien, la independencia de España, muy bien, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Qué dimensiones interesantes se retiraron de aquí? La dimensión territorial como dominante, una referencia muy clara a la dimensión interna de organización del Estado, el ordenamiento constitucional y la centralidad de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esta misión esencial de defensa. Pero creo que hoy podemos interpretar estas referencias constitucionales de una forma más alargada. La pertenencia a organizaciones internacionales, la dimensión casi interna de la actuación en colaboración en emergencias y catástrofes, y de ahí que se hablaba hace unos años de un nuevo concepto, la legítima defensa verde, es decir, que con el cambio climático, las capacidades de las Fuerzas Armadas van necesariamente a ser aprovechadas para algo que puede ser equivalente en los efectos de destrucción a un ataque armado. Estamos empezando a comprender que las consecuencias de los cambios climáticos pueden ser equivalentes en el costo para una comunidad a lo que puede ser la consecuencia de un ataque convencional de un adversario militar. Y también, claro, la protección de los ciudadanos que se encuentran al exterior. Todo relativamente clásico, diría. Hay otras misiones, entonces. Y aquí hay una descripción, una referencia a diferentes misiones de España y también de Portugal. Esta imagen de un incendio corresponde a algo que ocurrió en Portugal en 2017. Puedo decirles muy claramente que ha sido algo muy peor que cualquier amenaza contra Portugal en los últimos decenios después de la guerra colonial. No tiene ni comparación el nivel de destrucción y de polarización social que los incendios de 2017 tuvieron para Portugal. Bueno, un ejemplo muy claro, cuando España asume el mando de un battle group en Eslovaquia, desde enero de 2024 está claramente a proyectar su defensa y su seguridad en una dimensión que protege, que valoriza la soberanía del Estado español. Como es claro, como siempre, no hay almuerzos gratis. Esta capacidad implica necesariamente la aportación de recursos financieros y de otro tipo muy, muy importantes. Primera conclusión intermedia, si me permiten. El marco institucional es esencial para comprendernos mismo en una perspectiva ibérica lo que significan nuestros retos de seguridad. En primer lugar, Portugal y España, miembros de Naciones Unidas. En segundo lugar, miembros de la Unión Europea y, claro, ambos miembros de la OTAN. Portugal es miembro fundador desde 1949, España un poco más tarde. Esta circunstancia es decisiva y vamos a ver que puede implicar una paradoja. Es decir, que continuamos hablando de retos individuales, pero con expresiones necesariamente colectivas que esperamos pueden tener consecuencias positivas en la protección de nuestros retos de seguridad. Bueno, nuestra seguridad, no podemos también dejar eso como si fuera irrelevante, tiene también una dimensión primordialmente individual. La legítima defensa
individual que ha sido testada claramente en Ucrania, por ejemplo, es algo que es irreductible, que no depende de OTAN, que no depende de Unión Europea, que no depende de Naciones Unidas, es algo que se asemeja a una sobrevivencia perante un ataque que puede ser letal a la independencia política de un Estado. De aquí se pueden retirar, creo, algunas consecuencias del plano organizativo y otras de naturaleza conceptual. Bueno, algo que es grave. Estamos viviendo, y creo que algo que puede ser estructural, estamos asistiendo a la crisis grave del sistema de 45. Es decir, que cuando se adopta la Carta de Naciones Unidas en 45, con el sistema de seguridad colectiva, con el Consejo de Seguridad, con los miembros permanentes, con la idea del derecho de veto, creíamos que eso sería un sistema estable que sobreviviría al fin de la Guerra Fría. La verdad, es interesante notarlo, son dos cosas. En primer lugar, no ha habido una tercera guerra mundial. Pueden decir lo que quieran de Naciones Unidas, la verdad es que Unión Soviética ha colapsado sin que tenga habido lo que era la base fundamental del sistema de 45, evitar un conflicto como los dos conflictos que habíamos vivido entre 14 y 18 y entre 39 y 45. Es curioso notar que el Consejo de Seguridad, hoy prácticamente incapaz, bloqueado, esta situación ha empezado en un momento en que se creía que habíamos asistido al triunfo de un modelo de democracias liberales y al triunfo del derecho internacional. La paradoja es que probablemente habemos contribuido nosotros más para el fin del sistema de seguridad colectiva que nuestros adversarios. ¿Y por qué? Porque creíamos que la historia había acabado y que no necesitábamos más de un mecanismo viejo, demasiado multilateral, demasiado plural, y que eso nos permitiría avanzar. La verdad es que continuamos dependientes, creo, y cada vez más, de un regreso a un sistema multilateral. La polarización a la que estamos asistiendo, adversarial y mismo definida por relaciones de enemistad, es algo que va en contra de nuestros intereses propios, y creo que este ejemplo que aquí doy de España es la demostración de la importancia crucial del empeñamiento de fuerzas nacionales en algo que pueda no decir nada a ninguno, pero este ejemplo de España en una situación de riesgo en Líbano es una buena demostración de la que puede ser nuestro abordaje multilateral. Bueno, creciente incapacidad del Consejo de Seguridad, una crisis permanente. Lo que caracteriza, diría yo, el continente europeo en general es una crisis permanente. Kosovo, 1999. Afganistán, después, claro, de los ataques del 11 de septiembre. Irak, 2003. La ilusión del fin de la historia. La creencia en el triunfo de las llamadas democracias liberales como modelo perfecto de organización de las sociedades. La creencia casi religiosa en las virtudes de globalización que estamos pagando hoy. Hoy tal vez no sea algo muy claro, pero estamos asistiendo a una reacción defensiva de muchos estados, incluso Estados Unidos, contra las consecuencias de la globalización. El conflicto potencial con China se ha agravado con la idea de que China podía ser admitida a la Organización Mundial del Comercio
porque al fin China iría a comprender que nosotros teníamos un modelo más perfecto de protección de la dignidad humana, de la democracia. ¿Cuál es el problema? Aparentemente China no está de acuerdo con eso y ha beneficiado en todo con la globalización y ha empezado a transferir a nosotros algunos de sus valores. Y de ahí una reacción muy interesante que, si tienen la paciencia de leer los discursos perante la Asamblea General de 2017, la abertura solemne de la Asamblea General de Naciones Unidas, y van a ver una intervención claramente nacional y patriótica. Donald Trump. No queremos ni saber de las cuestiones internacionales. America First. La copia mala de Bolsonaro, el patriotismo brasileño. La defensa del multilateralismo, brillante, de China. Y lo que he hecho, retiré la identificación de qué había sido Xi Jinping y lo de a mis estudiantes. Pueden comentar. Fantástico. No sabemos qué ha dicho esto, es un gran defensor del derecho internacional. Un otro gran defensor en esa sección, Putin. Y lo que es interesante es que empezó a haber algo que no depende de Trump. Creo que nosotros estamos un poquito obsesionados con la persona, lo que no es difícil, para decir la verdad, pero creo que ello representa algo más profundo, que no depende de la personalidad, puede ser más o menos espectacular, pero esto es algo a que estamos asistiendo en la política exterior de Estados Unidos desde George Bush Jr., pero también con Barack Obama, y también con Trump, y ahora también con Biden. Entonces, la gran ilusión, creo, es pensarmos que todo depende de elecciones. No, hay cosas que son constantes en la política exterior americana y nosotros, era nuestro deber, y no lo habíamos cumplido bien, entender que si queríamos autonomía, teníamos que pagarla y trabajar para realizarla. Bueno, la evolución europea. Siempre algo muy optimista. El orador anterior ha hablado de Maastricht, más recientemente el Tratado de Lisboa, que crea algo fantástico. El presidente del Consejo Europeo, el representante de Relaciones Exteriores, la cooperación estructurada permanente, algo que es un poquito hermético, que se empezó en fines de 2017 y que se ha olvidado casi de inmediato. Después, una cláusula de solidaridad autodefensa, si quieren, en el artículo 42, apartado 7 del Tratado de Unión Europea. Voy a dejaros leer, esto es el artículo. Es una cacofonía jurídica. Es algo que dice que sí, que dice que no, que dice tal vez. Si un miembro es objeto de una agresión armada, ello se entiende sin prejuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros. Cuando hay una regla en la línea siguiente, la excepción, y cuando en la línea siguiente tiene la excepción a la excepción, porque se invoca, y la excepción a la excepción de la excepción, todo está dicho. Es decir, que por presión de Francia se ha incluido esta cláusula, pero con tantas restricciones que, como sería de prever, ha tenido una vez aplicación con los ataques terroristas del 13 de noviembre, 2003 en París, los ataques del Bataclan, etc. Francia ha decidido, por una cuestión política,
de invocar este artículo y no el Tratado OTAN. Y ha solicitado la cooperación de todos sus colegas, todos sus miembros en Unión Europea. Ninguno ha aceptado movilizar un soldado. Solidaridad, comprensión total, pero minto, hay uno que ha aceptado, Portugal. La presencia de Portugal en República Centroafricana ha sido decidida por ocasión de los ataques terroristas. Francia ha solicitado a Portugal si no quisiéramos sustituirlos en la misión de Naciones Unidas en la RCA en Portugal, que procuraba una misión que sea compatible con sus intereses, a decidir, vamos a sustituirlos en República Centroafricana. No puedo decir que sea algo totalmente desinteresado, pero ha sido una decisión política ponderada en ejecución de esta cuestión. Claro, algunas veces olvidamos el terrorismo. Es algo interesante, algo que ha dominado nuestras vidas. El 11 de septiembre, el 11 de marzo, Bali, Reino Unido, Barcelona, es como si fuera algo que no acontece más. Entonces, cuando pienso en lo que España y Portugal, por ejemplo, están haciendo en la misión en Mozambique, creo que es un excelente contributo, una excelente contribución a proyectar seguridad y defensa, porque si no actuamos de esta manera, vamos a pagarlo más tarde o más tarde. Es decir, que esta concepción de proyección de defensa al exterior para evitar amenazas contra el interior es una de las evoluciones más interesantes de los últimos años. Los Estados Unidos, la obligación de protección. Algo que es algo, yo soy un gran defensor de Estados Unidos, gran defensor de la relación transatlántica, es algo que no depende de ideologías, que depende de historia, de comunión de valores, de aceptación de diferencias, pero de insistencia en relaciones de proximidad que no pueden compararse con ninguna otra alianza que envolva nuestros países. Pero al mismo tiempo tengo una noción de una relativa adicción. No se trata de sustancias prohibidas, pero tal vez sea más peligrosa esta dependencia, esta inercia, esta incapacidad de asumir una mayoría política que tendrá necesariamente que estar soportada en una mayoría de capacidades de defensa. Habemos tenido una fantástica oportunidad con el Brexit. Es difícil hablar con tan poco tiempo de distancia, pero se hablaba del fin posible de Unión Europea. Era el primer paso. Iba a haber muchos procesos electorales en ese año. Y si ellos habían corrido mal, se discutía la idea del fin de un proyecto. Las organizaciones son como los humanos, nacen, crecen, cambian, son viejas y algunas veces mueren, como nosotros. Bueno, nosotros morimos siempre, lo más tarde posible, pero vamos siempre a morir. Lo que ocurrió es que defensa ha sido el pretexto maravilloso. Tenemos que encontrar algo que permita que haya una unión reforzada para enfrentar los retos de la salida del Reino Unido y también para enfrentar, lo olvidamos muchas veces, que había ocurrido la invasión y la ocupación y la anexación de Crimea
y de parte del Donbass. Pero nuestra crisis, y esto retiro de un relatorio de ayer o de hace 2 días del Council for Foreign Relations, lo que aquí está es esencialmente una síntesis de ese relatorio. Primero, un muy claro y muy deficiente estado de nuestros ejércitos. La posibilidad política de una segunda presidencia Trump reducir el apoyo de Estados Unidos a Europa, la degradación del entorno de seguridad europeo y el cambio de prioridades de Estados Unidos, y la necesidad de que hablamos tanto hace tantos años de que Europa debe estar preparada para asumir una mayor responsabilidad en su defensa. La invasión de Ucrania fue un escenario inimaginable. Como decía el orador algunos días antes, podíamos demostrar de forma muy inteligente que racionalmente era una guerra imposible. No podía ocurrir porque Vladimir Putin nunca iría a hacerlo. Sabemos lo que ocurrió. Todo el pensamiento sobre los retos de seguridad, sobre la defensa, ha cambiado extraordinariamente. Esta es una publicación del Instituto de Estudios Estratégicos de 2018. Infelizmente no conseguí hacer el PDF. Es una obra fantástica sobre los retos de seguridad de España, 2018. Muy, muy buena. Pero es increíble cómo la ausencia de Ucrania transforma esta reflexión en algo que parece de hace muchos más años. Continúa teniendo muy interés, pero es algo que no está allí y que es algo que depende actualmente de algo muy volátil. Es interesante también decir algo. Las circunstancias de la política interior de Estados Unidos, de España, de Portugal, de algunos países europeos, pueden tener influencia en la capacidad de defensa. Bueno, esto es un episodio de que no voy a hablar, claro. No gosto de hacer comentarios sobre dificultades de personas, pero esto, por ejemplo, puede tener un impacto muy grande en las elecciones norteamericanas. Bueno, la capacidad de apoyo a Ucrania. Creo que es algo muy consensual. Pero definitivamente habemos superado el mito de la seguridad perpetua. La sensación de facilidad. Campaña contra Serbia, 0 muertos. Ninguno. No habemos tenido un muerto en un conflicto que ha alcanzado todos sus objetivos. La gestión de la primavera árabe, la intervención en Libia, OTAN también. La capacidad de pensarmos que estábamos preparados para todo. No estábamos. Como decía una excomisaria de Unión Europea, Eva Bonino, es decir, la Unión Europea ha estado pensada y creada para el buen tiempo. El día que venga la lluvia, no sabremos cómo hacer. Es lo que está ocurriendo enfrente de nuestros ojos. La cuestión de la migración, otra cuestión que representa un reto decisivo para nuestros dos países. No con la idea de cerrar puertas, con la idea de continuar respetando estándares internacionales de derechos humanos, pero también no olvidando que las soluciones que estamos encontrando no son satisfactorias. No son satisfactorias desde el punto de vista de derechos humanos. Estoy pensando, por ejemplo, en un acuerdo con Turquía en 2015, en que habíamos comprado
algún tiempo pagando a Turquía para que se quede con los migrantes. Lo creo también, lo que es muy difícil de justificar del punto de vista de estándares básicos de derechos humanos, pero que es también muy malo, porque nos ha colocado, y lo habemos ya experimentado, en las manos de Turquía. Porque Turquía dice, si no hacen como lo quiero, abro las puertas. Entonces, de un día al otro van a tener más de 2-3 millones de inmigrantes y será el problema de vosotros. Es decir, que cuando no se respetan estándares, muchas veces creamos nuevas dependencias que vamos a pagar caro y no es siquiera una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de interés propio de las soberanías. Bueno, conocen con certeza el concepto estratégico de OTAN, la brújula, un relatorio muy interesante que ha salido en mayo del grupo de expertos independientes sobre los retos de OTAN en el flanco sur. Es la primera vez que OTAN patrocina un estudio como este, algo muy interesante, si pueden leerlo, los digo que lean claro, pero con muchísimas pocas soluciones. Algo muy interesante que va a ser incluido en la cumbre de OTAN en julio, pero que no es suficiente. España y Portugal han luchado muchísimo por la creación efectiva de un flanco sur de la OTAN. Pero olvidamos siempre algo, es que OTAN es una organización muy tradicional, para lo bien y algunas veces para una incapacidad de intervención fuera de un cadro más convencional. Entonces, recuerdo que se hablaba del flanco Portugal, España, que insistía en las cumbres, la flanco sur. Todos decían, claro que sí, claro, lo terrorismo, un horror. Pero vamos a hablar del flanco leste, y eso ha costado caro. En mi perspectiva, España ha demostrado a Besmaya era un campo organizado y dirigido por España con la colaboración de Portugal, que ha realizado un trabajo fantástico en Irak, de preparación, de entrenamiento, y pocos destacan cómo esta iniciativa ha dado un contributo efectivo, real, a la estabilización de Irak. Entonces creo que de justicia que se hable otra vez de la operación Besmaya, que ha sido algo muy importante. Otro problema, la incapacidad de definir una relación que sea clara entre OTAN y UE. Creo, aliás, que la guerra de Ucrania ha, de alguna forma, matado la posibilidad de Unión Europea desarrollar de forma consistente un pensamiento y capacidades que refuercen su seguridad. Vean lo más importante ya con la invasión de Ucrania. Esta es la brújula. Estos son los objetivos de acción musculados, el lenguaje de poder de que hablaba Borrell. Esto que aquí está, los militares presentes lo saben muy mejor que yo. Se ha empezado a hablar de esto en 2018. 2022, ¿qué ha ocurrido? Estamos esperando. Estamos hablando de una organización que representa centenas de millones de habitantes, que tienen capacidades financieras increíbles. No habíamos sido capaces de organizar
una capacidad de despliegue rápido de 5.000. Piensen en cuántos mueren por mes en Ucrania y comprenden que estamos hablando de ligas totalmente diferentes. Esta capacidad fue pensada en 2018 para acudir al Sahel. ¿Qué ha ocurrido entre tanto? Básicamente, habemos perdido el Sahel. ¿Para quién? Para Rusia. Este es también una cuestión que quería colocarles. El movimiento de Rusia hacia el sur. Muchas veces confundimos el teatro de operaciones en Luhansk, Donetsk, Zaporizhia. Todos sabemos los nombres de los vilarejos, de las ciudades donde ocurren los conflictos. El conflicto está ocurriendo hoy, primero a través de Wagner, después a través de otras organizaciones, al lado de nuestra presencia en África. Si pensamos Mali, Operación Barkhane, misiones de Naciones Unidas, misiones. Níger, Chad, Sudán, mejor ni hablar. Lo que era una especie de banda de seguridad se está transformando en una banda de inseguridad creciente. La Francia, no más. Nuestra capacidad de intervención, aquí Portugal, y veo las misiones de España en el exterior. Como la interpretación de retos de seguridad muchas veces se ve mejor y se comprende en una infografía mucho más que 1000 clases que podría dar. Aquí se comprende una lectura geopolítica de defensa del interés nacional en materia de seguridad. Aquí, el coste de la guerra en Ucrania. Este es un relatorio de ayer, no, hace 2 días. La mayoría de los europeos ya acredita que la guerra vaya a concluirse con negociaciones. Esta palabra no podía ni decirse en Portugal. No podía. Negociaciones era algo sospechoso. Aquí es un punto para mí importante, que los retos de seguridad en las democracias, claro, en las democracias, están necesariamente relacionados con riesgos internos de naturaleza política. Somos democracias, tenemos elecciones. Hay una evaluación casi instantánea, diría, demasiado instantánea, de lo que son las decisiones fundamentales, y se va a ver una discrepancia, una diferencia demasiado evidente entre la decisión política, mismo que técnicamente perfecta, y la percepción ciudadana, vamos a tener problemas. Y aquí tienen un ejemplo. Macron es su anuncio de que iba a enviar, o que podría enviar, fuerzas francesas para Ucrania. Hay ya análisis que demuestran que esto tuvo un costo muy importante en las europeas, con el Rassemblement Nacional y en la primera vuelta de elecciones. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Probablemente un gobierno de coalición, en que probablemente el primer ministro ha declarado que no va a enviar ningún soldado francés a Ucrania. Entonces comprenden cómo una decisión política de entusiasmo, de
puede después tener consecuencias que pueden implicar riesgos para la seguridad. Vean aquí, enero 24, mayo 24. 36% de los franceses defienden ahora negociaciones. 15 no lo saben. No lo saben, es que defienden negociaciones, pero no lo quieren decir, porque fica mal. 35, 30. Es decir, que claramente, I don't care. I don't care es la peor respuesta que se puede dar. No quiero ni saber. Hay 9%. Y lo que comprenden es que probablemente una mayoría está siendo víctima del cansancio del conflicto. Para terminar, la cuestión de los valores, la cuestión de las democracias contra dictaduras o regímenes autocráticos, el occidente alargado o extendido, el sur global. Bueno, es el tema de estos cursos. Soy totalmente en contra del concepto del sur global. Por una cuestión de lealtad, debo decir que es algo que ha empezado con fantásticas intenciones y que se ha transformado en un popurrí increíble en que metemos todos y realidades geopolíticas, diplomáticas, históricas completamente diferenciadas, en que la creación de un nuevo concepto, ello mismo muy ideológico. El occidente extendido, Europa, la relación transatlántica, pero después Australia, Indo-Pacífico, Corea del Sur, Japón, occidente extendido, Japón. Es decir, que es una construcción adversarial, el occidente alargado, los potenciales adversarios, el sur global, donde se incluyen Brasil, Latinoamérica, África, toda, claro, toda África. Asia Central, toda también, es algo tan complejo que me vale la pena preguntar. Son todos tan diferentes, pero tan iguales. Eso crea una percepción de injusticia real que tengo que reconocer verdadera. Crea la idea de que cualquiera que sean tus esfuerzos, estarás siempre incluido en el sur global. ¿Quién ha entendido eso muy bien? Rusia. La seducción de Rusia es increíble. Ha habido un episodio interesante. Vean, aquí se demuestra el absurdo del concepto. La renuncia de nosotros a dialogar, a seducir. Vengan con nosotros. Rusia, São Tomé y Príncipe, ha anunciado un acuerdo de defensa y de seguridad con Rusia. Y Portugal, ¿cómo? Pero nosotros tenemos un acuerdo. Sí, pero un órgano de soberanía, no voy a decir quién, yo quiero saber cuál es el teor del acuerdo. Y la respuesta fue muy educada. Son las peores respuestas. Vaya a saber cuando fue publicado. En cuanto no fue publicado, va a esperar como los otros. Tanto cuanto sabemos, São Tomé y Príncipe es un Estado soberano. Lo que pedimos es que respeten nuestra soberanía. No van a saber por qué. ¿Por qué no? Y Portugal ha considerado que una cierta discreción sería mejor. São Tomé y Príncipe, Golfo de Guinea, Atlántico Sur, China. Y nosotros estamos creando una alianza contra nosotros. La idea de las democracias contra las autocracias como justificación para explicar nuestro apoyo
a Ucrania es un error grave. Es un error grave políticamente, es un error grave estratégico y de consecuencias geopolíticas graves. Lo que habemos conseguido, debo decir que Portugal y España creo que no estamos tan contaminados por esta idea adversarial, tenemos una historia que nos permite dialogar con todos, con todos. Esa es una característica, es un ventaja que sería un desastre olvidar en nuestra práctica. En lo que nuestras Fuerzas Armadas desempeñan un papel en acción externa fundamental. Fundamental. En el siglo XXI, los elementos de las Fuerzas Armadas son elementos de política exterior como nunca. Porque consiguen hablar e ir donde muchas veces los poderes políticos tienen más dificultad en saber cómo agir. Aquí voy a avanzar. Bueno, ¿esto quiere decir que estoy contra los valores? Claro que no. Claro que no. Pero desde hace las cruzadas, la ideología no puede nunca ser un modelo de organización de las relaciones internacionales. Churchill tenía ido en prisión, habló con Stalin. Habemos negociado con todos. Stalin ha sido tal vez el peor del siglo XX. Bueno, pues fue decisivo para que pudiéramos ganar la guerra contra el nazismo. Ah, claro que ha habido el programa americano Lend and Lease que ha financiado Unión Soviética. Pues, pero ¿cuántos de nuestros países estaban dispuestos a perder 20 millones de vidas para defender algo? No estaban. Entonces, lo que es crucial es decirse que la agresión rusa debe combatirse porque viola el derecho internacional. No precisamos de más justificaciones ideológicas, no, viola el derecho internacional. Ha sido el peor hecho para nuestra seguridad desde la Segunda Guerra Mundial. No necesitamos de nada más, de más explicación. Y por coincidencia, en 2014, nosotros con tantos principios, ¿cuál ha sido nuestra reacción con la anexación de Crimea? Estoy esperando desde 2014 porque no vi nada. Confortablemente decimos, bueno, que se lo resuelvan. Nuestra conciencia no estaba muy clara también con la interferencia en el gobierno de Yanukovych. Entonces, vamos a olvidar esto. Y lo que quiero decir es terminar con esta paradoja. Continuamos insistindo para solucionar e enfrentar los retos de seguridad en aquello que designo como una paradoja. Un sistema cada vez más integrado, de fuerzas, con NATO, pero siempre trabajando cada uno de su lado. No hay una integración de capacidades. No hay un diálogo que está ahora empezando, por ejemplo, entre Alemania y Países Bajos, con los países nórdicos, están avanzando más que nosotros. Vamos a trabajar en conjunto. Yo voy a adquirir capacidades para las fuerzas terrestres, usted adquiere para las fuerzas navales, por ejemplo, por capacidades aéreas. Trabajar en conjunto. Eso significa una defensa no del liberismo, creo que pueden comprender siendo portugués, pero que podríamos trabajar muchísimo más a coordinar, a definir objetivos comunes, a integrar misiones. España ha sido generosa con Portugal, no voy a dar comentarios, en la chefía de misiones. Bueno, vamos a ficar por aquí. Portugal ha sido generoso porque ha adherido inmediatamente al esfuerzo de Besmaia.
a algo que es un camino que tenemos que hacer. No podemos continuar con una obsesión integrada, defensa común, y cada uno decide por sí. Cada uno en su casa, en su habitación, bueno, voy a decidir, después digan. Es increíble que la definición de capacidades se haga con referencia a un valor de presupuesto, 2%. Los 2% que nacen, como saben, como objetivo político en la cumbre de Gales, son un absurdo. Porque eso sería algo en que se tendría que decir, bueno, ya estamos en los 2%. Este año, en media, en promedio, los países europeos de NATO van a atingir los 2%, 2024. España y Portugal, 2029. Bueno, en un valor promedio habemos atingido los 2%. ¿Estamos seguros? ¿Tenemos capacidades para, por ejemplo, enfrentar a Rusia? Por favor. Lo que quiere decir es que tenemos que completar estas métricas con algo que, por ejemplo, no queremos ni discutir. Los 3 Cs, cash, 2% del PIB, capacities, 20% de estos 2% deben ser en adquisición de capacidades. El tercero, contributions. Las contributions son el elemento más importante de Portugal y España. Lo que damos como contributo neto de seguridad es superior a la mayor parte de nuestros amigos en la Unión Europea y en NATO. Ninguno quiere hacer una evaluación de esto. Curiosamente, los Estados Unidos comprenden muy bien. Portugal estaba con la intervención, la post-intervención de Troika, bueno, tiempos malos, de restricciones, bueno. Esperemos que hayamos aprendido la lección, creo que la aprendemos, pero nunca se sabe. Entonces, mi posición en relación a los 2% era como de ese célebre embajador soviético en Naciones Unidas. Yo era el ministro Niet. ¿Sí? Es preciso los 2%. Niet, no tengo nada para dar, no puedo dar nada, lo que quiera. Pero están creciendo, sí, estamos creciendo, lo que significa que tendría que gastar más, no tengo. No voy a subir, no voy a mentir, no voy a asumir un compromiso. Niet. Entonces era siempre la unión, niet. Hasta que los Estados Unidos tenían un gran secretario de defensa, con Trump. Tal vez uno de los mejores desde la Segunda Guerra Mundial, el general Mattis, un individuo brillante. Entonces estuve en Washington con él, la próxima, no tengo, no va a haber ni un céntimo, pero puedo asumir el compromiso de colocar medios navales en São Tomé y Príncipe para controlar y para formar en el Golfo de Guinea, y puedo asumir el compromiso de República Centroafricana hasta el 1 de marzo de 2018. No. Bueno, si usted hace eso, ningún problema. El 1 de marzo el buque estaba en São Tomé y Príncipe. Entonces el veré, sí, forget the 2%. Es decir, que ellos comprendieron que nuestra contribución en términos de proyección de seguridad era mucho más importante que el 2% del pobre PIB portugués. Muchas gracias por vuestra atención. Ministro, muchas gracias por sus palabras. Ha introducido muchos conceptos. No sé si va a dar tiempo para abordar todos ellos en el coloquio.
abro el coloquio a los participantes. Por favor. Gracias, señor Aceredo, por su conferencia tan detallada y tan necesaria. Bueno, hay una pregunta histórica que yo quiero hacerle, de raíz histórica. En España y en algunos círculos se vio como muy contradictorio el hecho de que la OTAN permitiera la revolución de los claveles, que tenía un sesgo claramente izquierdista. ¿Se puede afirmar que esta decisión de la OTAN estaba pensada mirando al desmantelamiento del imperio portugués, las colonias africanas, etcétera? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es, bueno, yo he echado de menos en su intervención que no ha dicho para nada la palabra paz. Es fatal en la guerra de Ucrania, es decir, va a continuar. ¿Hay alguien en Europa que se esté planteando realmente una solución negociada, una salida negociada a esa guerra tan dañina y tan sangrienta? Gracias. Bueno, en lo que se refiere a la revolución de los claveles, era un niño, entonces puedo decir lo que recuerdo. Bueno, sin bromas, creo que la colonización portuguesa, como sabe, era el último gran imperio colonial. Los Estados Unidos estaban declaradamente en contra, y entonces es algo que la historia hoy analiza con mucha serenidad, que es algo que lo que es triste es que no habemos conseguido comprender que la historia no podía soportar colonias. Esta relación de dominio, que no voy a criticar en los siglos anteriores porque era lo que era, pero es impensable que un determinado poder pudiera acreditar en los años 70, hace mucho pocos años, que podría continuar. Entonces, el destino de Portugal jurídico se ha definido en Naciones Unidas después de 1960. A partir de 60, Portugal era un infractor internacional. Es así. Eso significa que también, por otras razones, las grandes potencias querían, tanto cuanto posible, ocupar el espacio que hasta ahí era ocupado por Portugal. Y si olvidamos para la historia política de Angola, la terrible guerra civil, 27 años, Angola, lo olvidamos también, durante mucho tiempo tuve el triste privilegio de ser el país en el mundo donde morían más niños por día. Kissinger, por ejemplo, la documentación, los documentos oficiales muestran que Kissinger era totalmente contra la presencia colonial. Kissinger ha soportado directamente, no es una cuestión de opinión, son documentos oficiales, ha apoyado explícitamente la invasión de Timor-Leste por Indonesia. ¿Y por qué? Porque se quería solucionar en una perspectiva apenas geopolítica lo que se consideraba ser un conjunto de jurisdicciones coloniales que no tenían más razón de ser. La revolución de los claveles, lo olvidamos también, ha sido hecha por militares. ¿Por qué? Por causa de la guerra. Es interesante cómo algunas veces una acción militar de derrumbe de un gobierno puede tener razones que van mucho más allá que el poder concreto que van a obtener. Y debo decir que los militares han cedido el poder rápidamente en Portugal. Pero sí creo que OTAN era claramente hostil, y creo que puede comprenderla, a la posición colonial portuguesa. En lo que se refiere a Ucrania, debo decir algo muy, muy breve.
porque es algo que ciertamente ha sido muchísimo discutido por todos. Creo que un error que habemos cometido en Unión Europea, pero también en OTAN, ha sido el abordaje muy emocional de la guerra en Ucrania, que era necesario al inicio porque era esencial alcanzar un consenso que sea fuerte en el apoyo a Ucrania después de lo que había sido nuestra inacción en 2014. Hay aquí un sentimiento de culpa, difícil de explicar, pero teníamos mala conciencia después de 14, queríamos entonces enfrentar algo que pensábamos que era inaceptable. Pero no olvidemos algo, en los primeros meses todos acreditábamos que Ucrania iba a perder muy, muy rápido. Ucrania no ha querido perder muy rápido y entonces tenemos una segunda fase en que dijimos, bueno, han resistido, vamos a apoyarlos. Cuando esa fase empieza, ahí sí cometemos un error grave. Fue decir, no más negociaciones, no más diálogo, vamos a matarlos culturalmente, vamos a matar en todo, vamos a cortar con Rusia en todo lo que significa Rusia. Eso, en mi perspectiva, ha sido un error fatal. ¿Y esto por qué? Porque nunca, y no conozco, ningún conflicto en lo que la negociación se pueda poner de lado así. La única hipótesis hubiera sido una victoria total, destrucción total. El modelo Abril 45, Alemania. Todo destruido. Como comprendemos muy rápido que no era probable, embora con el sistema de sanciones acreditamos que sí, que nuestra capacidad económica, nuestro desarrollo tecnológico iban a garantizar que Rusia caería. Rusia no ha querido caer. Rusia ha cortado con Europa, es hoy una potencia cada vez más girada al oriente. Con la teoría de las autocracias, creamos matrimonios. Rusia, Irán, impensable. Era impensable una alianza Rusia-Irán. Era, aliás, nuestro seguro de vida, de seguridad. Uno no podía ver ni el otro, entonces, en cuanto ellos estaban Hoy sabemos lo que ha ocurrido. Rusia-China. ¿Cómo ha sido posible olvidar que China tiene una frontera terrestre de miles de kilómetros con Rusia? China, y aceptar que la Rusia de Putin colapse para tener ¿quién junto a su frontera? ¿Una democracia liberal junto a China? No me parece. Las alianzas contra natura son algo que vamos a continuar a ver en este conflicto. Por eso debo decir muy modestamente, la conferencia por la paz, no es una conferencia de paz, por la paz en Suiza, hace 2 o 3 semanas, ha sido muy importante. No habemos perdido el honor, es decir, que no vamos a aceptar una paz cualquiera que sea. Continuamos con la referencia, una paz justa. Pero, por ejemplo, someter a un tribunal internacional Putin, Lavrov, Gerasimov,
reparaciones totales, Rusia. La obligación del nuevo gobierno, después de Putin, de ir a Kiev, pedir perdón. Algunas veces creí que estaba viendo una novela mexicana. Una cosa así, pero o que habíamos todos bebido algo que deberíamos evitar. Porque se han dicho cosas que resultan siempre de otro gran error político. Con esto termino. Cuando decimos nuestro apoyo a Ucrania será as long as it takes. As long as it takes en política es un contrasenso. Un contrasentido. Un contrasentido. Perdón. Es lo que decía el presidente de Gaulle. No voy a decir toda la expresión porque es muy sexista. La eternidad de los tratados es como las flores, dura lo que dura. Después decía otras cosas sobre la belleza femenina, pero voy a evitar porque es una declaración que hoy sería obviamente muy sexista. Cuando decimos que será por lo tiempo necesario, es Ucrania que decide, estamos a menorizarnos, estamos a transformarnos y a renunciar a nuestra soberanía, porque lo que hacemos depende de lo que un tercero puede hacer. Santo Zelensky es indiferente, pero un Estado y una organización no pueden aceptar transferir decisiones tan terribles a un centro político que para nosotros no puede imponerse dentro de nuestras democracias. Esos han sido algunos de los errores que habíamos cometido. No es nada de ideológico, de izquierdas, de derechas. Todos han participado en ese tipo de entusiasmo, pero vamos comprendiendo muy infelizmente que esta guerra es algo que no depende de afirmaciones fantásticas en el Twitter, depende mucho más del regreso de la política, de la diplomacia, de la fuerza. Siempre la fuerza, pero que la fuerza sola no es suficiente, porque tenemos dos hipótesis. Nuestra fuerza es tan superior que no necesitamos de nada más, o si no es tan superior así, tenemos que hablar y procurar la paz. Bueno, última pregunta. Teníamos aquí a la izquierda. Que sea, por favor, breve. Recuerda presentarte. Sí, no nos digo, sí que recuerdo el presentar. Buenos días, soy Coronel Américo, vengo del Cuartel General de Alta Disponibilidad Terrestre de Valencia. Y con respecto a... Vale. Esta solución de paz, de negociación, etcétera, simplemente, bueno, desde 2014 la Organización del Atlántico Norte sí que hizo los deberes, militarmente hablando y estratégicamente hablando, se hicieron los deberes. La DDA, la Deterrence and Defense Area, se promulgó, se trabajó desde el 2018, consecuencia de la cual, pues efectivamente, en el envite ruso de 2022 se quedó de momento en un envite, porque se hicieron los deberes a nivel estratégico. Otra cosa es el fallo del bloqueo económico hacia Rusia. Muchas empresas, muchos particulares no cumplieron con ese bloqueo, con lo cual se le dio oxígeno a lo que es todo el resurgir o el resistir de Rusia. La pregunta es, ¿realmente se cree alguien que si se consigue una paz en Ucrania, Rusia se queda ahí? ¿Qué hace Europa? Una brújula estratégica en el 2022 aportando 5.000 hombres. ¿De dónde salen esos 5.000 hombres? ¿Quién ha hecho esa brújula estratégica? Un político. La solución está en el tema político. Los militares están haciendo los deberes
a nivel de OTAN, se están haciendo los deberes como se hicieron entonces y se siguen haciendo hoy en día. Entonces, realmente, a nivel político, ¿se piensa que Rusia se va a quedar ahí donde está después de un tratado de paz en Ucrania? Es una excelente pregunta, pero no lo sé. No lo sé. Lo que sé es que tenemos que prepararnos para decisiones que pueden envolver dolor. Es decir, que una cosa es la ayuda a Ucrania al nivel de las capacidades. Por ejemplo, el proyecto checo de obuses de 155 es algo fantástico. Fantástico. Es decir, que Chequia ha decidido tomar las cosas y proponer a quien quieren pagar. Así tenemos, ya han fornecido 500.000 de obuses de 155 a Ucrania y esperan atingir los 800.000. ¿Cuál es el problema? El problema es que Ucrania es una democracia. Bueno, lo que sé es que es seguramente muchísimo más democracia que Rusia. Rusia tiene una historia militar y tiene una historia política en la que la decisión de asumir pérdidas en el teatro de operaciones es así. Es una cuestión de poder. Entonces, si es necesario que mueran 200.000, pues van a morir. El problema es que Ucrania tiene dos problemas en este análisis. En primer lugar, tiene mucho menos población. En segundo lugar, el hecho de ser una democracia hace con que los jóvenes no quieren ir morir. Sobre todo, se saben que en ciertas zonas la tasa de supervivencia es de 1 semana. ¿Voy a criticar? No tengo. Puedo criticar si yo me someto a ir. La edad media de los combatientes en Ucrania, ¿alguien sabe? 44 años. Casi yo. Hay personas que aproximan los 60 años que están combatiendo hace 2 años en Bakhmut, en Sumy, en Zaporizhia. Entonces, la reciente ley de movilización, de conscripción, para mí va a ser el elemento decisivo en este conflicto. No queremos asumirlo, pero es verdad que Rusia no está consiguiendo avances significativos, pero hay un problema. Lo está consiguiendo todos los días. Y si quieren confirmar, es lo que hago a las 7 de la mañana todos los días. Voy al site del Institute for the Study of War, ISW, que es un site americano totalmente pro-Ucrania. Entonces, si ellos dicen algo, podrá ser un poco peor. Todos los días, los avances rusos son tic, 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 un vilarejo, tic, 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 tic. Actualmente han conquistado una parte de Sasiviar, que es muy importante. Pero lo que sé es que podemos decir, no, es muy poco. Lo que Rusia está consiguiendo es muy poco. Lo que olvidamos es que en esta guerra terrible es muy difícil conquistar, pero es ainda más difícil reconquistar. Y lo ha sentido Ucrania, desgraciadamente, cuando tal vez por presión de nosotros ha iniciado una contraofensiva en la que al fin de una semana en Zaporizhia había perdido 50.000 vidas. Y esto es lo que es terrible en esta guerra. No va a haber probablemente una guerra de conquista rusa, pero cada metro, cada kilómetro cuadrado se va a medir en vidas, en muchas vidas. Recuerdan, Robotin ha sido la gran conquista de Ucrania en Zaporizhia hace más o menos un año. Robotin.
la han perdido ya. ¿Comprende? Y por tanto, es una materia de capacidades humanas. Hoy ya no es una materia de capacidades de artillería. Eso vamos a producir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Porque somos mucho más eficientes. Somos más lentos que Rusia. Procurement, collective procurement, contratos, tal. Pero cuando empezamos, ninguno nos hace parar. La producción norteamericana está explodiendo. Si miren Rheinmetall, la gran sociedad alemana que produce los Leopard y piezas de artillería. Su capitalización bolsista se ha multiplicado por 4. Está produciendo una locura. Producía 200.000 obuses año, el año próximo más de 1 millón. Pero eso no es el problema. El problema va a ser siempre en el día de la batalla cuántos tengo con capacidad para combatir. Y la decisión ucraniana terrible de abrir las prisiones para que prisioneros puedan ir a combatir. ¿Recuerdan lo que decimos de los rusos? ¡Qué desastre! Ya están en el límite. ¿Recuerdan eso? ¡Qué horror! Criminosos. Bueno, Ucrania acepta para combatir incluso homicidas, con una restricción, solo un homicidio. Lo que, sin querer hacer humor con cosas tan serias, debería preocuparnos muchísimo, con un poquito más de realismo, necesitamos más militares en estas análisis. Y tal vez la caída de Zaluzny, que era el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, sea un señal que no voy a comentar, claro. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias, muito obrigado por sus palabras. La verdad es que son muchos los conceptos y las ideas que ha introducido. Ha hablado del final de la historia y de alguna manera que hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. También ha hablado que vivimos en una situación de crisis permanente. Me parece importante la reflexión que ha hecho que España y Portugal compartimos la preocupación por la mirada hacia el sur y que de alguna manera nos hemos quedado solos mirando al sur cuando el resto de Europa mira hacia el este, y ha recordado que en el sur, en África, están presente Wagner y está presente Rusia. Ha dicho que no le gusta el término sur global. Es una parte de la reflexión. Sí. Tampoco le gusta el concepto de Occidente extendido. Ha dicho que no se debe poner la ideología en el centro, sino en el caso de la violación del derecho internacional. No el hecho de que Rusia sea una autocracia, sino el hecho de haber violado el derecho internacional. También ha defendido que al final, nos guste o no, vamos a tener que negociar en esta guerra, que Rusia no se va a dar por vencido. Y en cualquier caso, otras muchas más ideas, pero tenemos que dar paso ya a la siguiente conferencia. De nuevo, muy obrigado, ministro. Muchas gracias. Ha sido un placer.